un placer inmenso volver a reencontrarnos aquí en la esquina de Nava y, por supuesto, con un rico cafecito dominicano. Gracias a toda esa gente linda que nos ve en nuestra web de YouTube, por supuesto, en cualquier rinconcito del mundo. Hoy un invitado de lujo para actualizarnos en este tema que está tan caliente y, por supuesto, tan expuesto en la República Dominicana, el tema de qué está pasando en la frontera, en el punto fronterizo de Dajabón con Haití. De inicio, pues la bienvenida a mi compañera Madeline, ¿cómo estás? Hey, muy bien, María. María, muchísimas gracias de estar nuevamente aquí en un episodio más de La Esquina de Nava. Contamos con un invitado de lujo, ya María lo dijo. Vamos a entrar de inmediato. Así es, nos acompaña Damián Arias Matos, quien es experto en seguridad y defensa nacional y además en geopolítica y relaciones internacionales. Díganme ustedes si con estos títulos no es más que propicia la ocasión. Bienvenido, Damián, ¿cómo está usted? Gracias, María, gracias. Con un título tan ampuloso, tan amplio, la gente se crea una expectativa terrible. Usted la llena. Yo espero no frustrar esas expectativas. Bueno, Damián, de inicio... ¿Estuvo bien la entrada? Claro, por supuesto. De clase. De inicio, vamos a poner en contexto para esa gente que nos ve en otros lugares del mundo, ¿qué está pasando exactamente en la República Dominicana con Haití, como se dice popularmente? Fíjate, en la frontera, específicamente en la frontera norte, por la cohabitación insular en la isla de la Española, o Quisqueya, o Cuscaya, o isla de San Domán, o Bohío, o Babeque. Y después no quiere que le llame experto. Tantos nombres que tiene. Se ha presentado un fenómeno que prueba el temor que tenían algunos geopolitólogos y analistas hace 30 años, que llegaría el momento de que hubiese guerras por el agua. Gracias a Dios no estamos en una guerra todavía en realidad, porque Haití tiene sus particularidades muy distintas a la República Dominicana y prueba que las fronteras geopolíticas construidas por la mano del hombre, por la mano del invasor, en este caso el conquistador, no tienen nada o muy poca cosa que ver con las fronteras culturales y civilizatorias. Una cosa, me explico, es que la corona holandesa agarrase y cortase parte del continente africano para crear el Congo belga o alguna posesión holandesa, sin tomar en cuenta la que estaba separando a los integrantes de una misma tribu o de mismas tribus con etnicidades semejantes, con historias compartidas. Sin embargo, se estaban creando dos estados diferentes. Entonces, todo el mundo está de acuerdo, hasta los mismos haitianos, que la República Dominicana y Haití son dos realidades distintas, culturalmente diferentes. Por ejemplo, yo descubrí ayer que el vudú, como práctica ancestral, milenaria, traída porque los haitianos son africanos trasplantados. Borges decía que los argentinos son europeos trasplantados. Entonces, eso aplica a esta realidad socioeconómica, cultural, histórica y hasta geopolítica de esta cohabitación aquí en la isla de Santo Domingo. Entonces, como hay esa cohabitación, pues debemos compartir, si se quiere, algunos recursos hídricos. Alfredo Jalife Rame, que es un señor mexicano de origen cananeo, él publicó hace más de 15 años un libro que se llama Las Guerras del Agua. Entonces, ahora hay un diferendo, o diferendo se llamaría si estuviera apoderado el Tribunal Internacional que tiene su sede en La Haya, Holanda, entre la República Dominicana y la República de Haití, que como todo lo que significa Haití tiene sus particularidades. Primero, comenzaron a hacer ese canal de la discordia que ya está prácticamente terminado. Ya le pusieron fecha para el acto de inauguración. Así es. ¿Podemos decir esa fecha? Claro. Lo que queda de gobierno haitiano, gestionando lo que queda del Estado haitiano, que está colapsado,
que está en el suelo, la misma MINUSTAH en 13 años de ocupación acabó con Haití, le dejó el cólera incluso, y le suprimió una institución tan troncal, tan fundamental como es el ejército, le quitó las Fuerzas Armadas, y formó una policía de policías novicios nuevos, sin experiencia, de 500 policías. La fecha de inauguración del canal por el gobierno haitiano, que inicialmente dijo que era sector privado que lo hacía, que ellos no tenían nada que ver con eso. Ahí va. Pues después asumieron que sí, que hay una situación nacional que ha unido hasta gente que son contrarias, como el primer ministro Ariel Henry, que no agradeció en la ONU ni mencionó a la República Dominicana, entre los países que ayudan, que cargamos con Haití a cuestas, y Jimmy Cherizier, que es un pandillero, que tengo entendido, que come incluso carne humana, pues en barbecue, porque hace pedacitos de carne. Ellos se han unido ahora en el interés nacional del agua. Se sabe que el agua es un activo estratégico y que Haití está seco porque esto es el resultado de todo un proceso histórico de deforestación criminal, sin pensar en el día de mañana. Destruyen hoy sin pensar ni prever ni sembrar agua. Es decir, sembrar creando el ambiente ecológico apropiado y todo eso. Ahora, con todos los bemoles que tienen estas situaciones, hay un grupo, un pool de empresarios y empresarios haitianos que han hecho un canal del río Masacre que no es transfronterizo. El cónsul general dominicano en Juana Méndez, tenemos 6 consulados y un embajador que no le he oído decir nada, que es Farouk Miguel Castillo. Él no ha dicho nada. Esta boca es mía. Nada ha dicho. Parece que él no sabe de eso o no quiere saber. Bueno, entonces están haciendo su canal y está en fase final. Como te decía, ya tienen una fecha de inauguración, 18 de noviembre. Pero ¿qué pasa el 18 de noviembre? 18 de noviembre es una fecha patria en Haití, porque es la batalla de Berthier, que fue el 18 de noviembre de 1803, en el que se derrotan los últimos reductos napoleónicos, porque Napoleón no vino aquí a pelear, pero mandó a su cuñado Louis Leclerc. ¿Cree usted que con esa fecha, 220 años. cree usted que con esa fecha de inauguración están mandando un mensaje a la República Dominicana? Desafío a la República. Un mensaje porque vivimos de simbologías. Exacto. Todo es una simbología y es un mensaje, un metamensaje y a veces es un mensaje abierto. Entonces, en esa batalla de la Berthier, los haitianos cierran la revolución libertaria contra la corona francesa aquí, porque hay que decir que Haití fue la colonia más rica de ultramar que tuvieron los franceses. Y de aquí sacaron, oiga, en palacios franceses hay mucha caoba sacada de Haití, en muebles. Entonces ahí fue donde empezó la deforestación. Ellos acabaron, porque el haitiano no tiene una mentalidad del día de mañana. Él se preocupa por el día de hoy y ya. Entonces, mire, yo le voy a contar una escena que yo viví siendo primer teniente cuando trabajé en Elías Piña. Wow. Los viernes y los lunes, como ustedes saben, es un mercado binacional, internacional o bilateral, como sea. Y mi ex esposa, de amarga recordación, le comenzó con la idea, no le gustó eso de amarga recordación. Amarga recordación. Le cogió con comprar misericordia, blusas, Cristo. Yo lo dejé pasar para no entrar en el tema de las mujeres. De paca y ropas nuevas para vender. En el mercado. Ella trabajaba en un banco. Okay. Y un día yo le estoy seleccionando unas blusas, una cosa uniformada, porque yo trabajaba en Elías Piña. Y estoy al lado de una marchanta. Y esa palabra de origen francés, de marchand, que va marchando. ¿Qué pasa? Que esa, permiso marchante, se hizo a un lado y hizo así, se acotejó el vestido y se orinó delante de mí. Dios delante mío. de un hombre, como a las 10 de la mañana, y encima de eso una autoridad que andaba de servicio ahí. Sí, porque estaba uniformado. Entonces, usted ve que hubo un presidente que le donó una universidad. Ve a ver la universidad cómo está. Destruida. Llena de vacas, de chivos
y de gente refugiada viviendo ahí, haciendo sus necesidades donde quieren. Sí, un Estado fallido. Porque no hay, la ONU lo dijo así, después quiso recoger sus palabras, pero ya es tarde. Ya es tarde. Damián, la semana pasada tuve la oportunidad oír mi nombre. de estar en La Semanal, que es un espacio que ha abierto... ¿Se puede tomar café? Por supuesto. La Semanal es un espacio abierto que ha hecho el presidente actual de la República, Luis Abinader, con nosotros los periodistas, justamente en el Palacio Nacional, en el Salón Las Cariátides. Allí él decía que no se podía negociar porque, aparte de que es un estado fallido, en Haití no hay un gobierno, este canal se estaba construyendo por las supuestas bandas y que el gobierno que tienen, pues no tenía nada que ver y que ellos mismos estaban atemorizados, pues, de negociar con esas bandas. Una semana después... Perdón, María, un interlocutor válido. No hay un interlocutor. Una semana después, nuestro presidente va con una postura férrea, como siempre la ha tenido, a defender la nación ante la ONU. Y, oh sorpresa, ahora resulta que sí, ese famoso gobierno haitiano, pues sí tiene que ver. Ya ellos han puesto una fecha, 18 de noviembre. Usted ha hecho una reseña histórica de por qué ese día. Mi pregunta es la siguiente, usted como experto en seguridad y defensa nacional, ¿está la República Dominicana preparada por si tiene que enfrentar con las Fuerzas Armadas y con nuestros hombres y mujeres que allí se apuestan a la República de Haití? Oye, lo que pasa, hay un detalle que hay que resaltar. ¿Tenemos las capacidades militares? Sí. No sé si ustedes se enteraron que hace un año y como 2 meses... quien está aquí sentado, grabó un audio, y yo no pensé que iba a correr tanto, alertando al país y al señor presidente, un informe técnico, porque yo tengo la experticia para eso. Aunque me trataron de ningunear un par de generales retirados, pero que yo... Si en tu vida tú nunca adquieres o emites o asumes una postura clara, tú no tienes ni siquiera personalidad. ¿Cuál fue el mayor rango que usted alcanzó dentro del ejército? Me dijo que pertenecía. No, de la policía. De la policía. Yo soy un híbrido entre Fuerzas Armadas y policía. Tengo ambos mundos. Lo que yo estudié en Washington 1 año fue defensa, no fue seguridad. Exacto. Entonces, con ese llamado de alerta, señor presidente, yo hice la denuncia un viernes. Ya el miércoles estaban cursando una orden de compra de helicópteros, de vehículos blindados. Pues se le hizo caso. Claro, de anfibios y de otro armamento que no se describe porque eso tiene que mantenerse con cierta secreto discreción. nacional. Exacto. Y se le aumentaron a los militares que estaban en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CEFRON, 3.500 pesos. ¿Quién dirige el CEFRON actualmente? Ahora pusieron a Soto. El Pepitico Soto Torman, Pepe, el hijo del ex ministro de Defensa, que duró 4 años en defensa, Juan de Hipólito, y ahora está con la Fuerza del Pueblo. Quinta República. Se la dejo ahí. Su opinión con respecto a este nombramiento de Pepitico Soto. Muy bien, porque es un coronel formado, tiene más de 20 años, tiene todos los cursos que debe tener, es un militar profesional y no importa de quién sea hijo. Claro. Ahora, la nobleza obliga. Si tú eres hijo de un paradigma militar, el militar más moderno que yo he conocido en mi vida es el general Soto Jiménez. A nivel de geopolítica, ¿qué tanto nos afecta la construcción de este canal? Por supuesto, fíjate, yo creo que él afecta. Mira, yo he ido ya como 15 entrevistas mínimo sobre este tema. En esta semana. Y la persona que me han tirado la pregunta más, yo no voy a decir que sea más inteligente, pero la más coherente, la más cosa, ¿cómo nos afecta geopolíticamente? Claro. Porque, ¿qué pasa? Vivimos en el mundo de las tecnologías de comunicación. Estamos en la 4ª revolución industrial y en la posverdad. Entonces, hay todo un relato que debe llevarse para, fíjate, los seres humanos, ninguna civilización de la historia de la humanidad había tenido un bombardeo mediático tan grande como nosotros ahora, la sociedad global. Entonces, parejamente con la narrativa de que va esa serie de Netflix, de ese problema, porque ahorita nos la cambian por otra cosa. Gracias. Pero el canal está construido. Claro. Gracias. Eso te iba a decir. Va el importante punto geopolítico. ¿Cómo nos afecta? Por supuesto, iba a traer algún encontronazo internacional. Es complejo porque
en lo que hay en Haití es un grupo de personas que si son legales, no son legítimos, porque ya cesó el mandato de ellos, son apócrifos, son espurios. Ese primer ministro, el Claude José, que fue primer ministro, y el mismo Ariel Henry lo mencionaron en la muerte de Jovenel Moïse. Y es el primer ministro. De momento lo pican, no que yo se lo desee, pero de momento lo matan. Pero Barbecue es capaz Pero no me de acaba de todo. decir usted que tenemos unas fuerzas aguerridas, unas fuerzas armadas. Ellos están allá. La República Dominicana no puede, con las capacidades militares, intervenir a Haití porque nos mata la comunidad internacional. Claro. Bueno, pero tampoco nos podemos dejar matar. Espérate. Yo me refiero en cuanto a meter el brazo militar a detener o a destruir la obra. No, claro. Que tenemos las capacidades para hacerlo, eso es verdad. Pero si se hace, Haití siempre se victimiza. Sí, eso es cierto. Y sería, ay, mira qué criminal. No le quisieron dar agua a esos pobres. Ay, le negaron el agua. Un poquitito de agua. Al estado más pobre del hemisferio occidental, la primera república negra, que suprimieron la esclavitud antes que Lincoln en Estados Unidos. Sí, porque ahora han salido unos datos históricos interesantes. Impresionante. Que siempre han estado, obviamente, la primera república negra, no sé qué. Y entonces estamos como sobrevictimizando a Haití. Esa narrativa, ellos viven de eso. Ellos viven de eso. Viene una pregunta. Hay un tratado que fue firmado en el 1929. Ay, perdón. ¿Cómo nos ha afectado? En geopolítica tiene un aspecto simbólico, pero un aspecto decisorio. Podemos seguir y lo vamos a tener que hacer nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese canal ahí. Y la construcción de ese canal, que hay un acuerdo marco del 27 de mayo de 2021 entre Jovenel Moïse, que le quedaban como 2 meses de vida porque lo matan 7 de julio del 21, y el actual presidente. Entonces ya ese acuerdo marco que lo firmó Julio Ortega Tous, viceministro de Relaciones Exteriores, no lo firmó el señor canciller Roberto Álvarez porque estaba enfermo con COVID, ni lo firmó el presidente, pero lo firmó subrepticiamente de esos patriotas que aparecen de nombre sonoro, Julio Ortega Tous, y firmó eso dándole esa facilidad. Pero me imagino que el presidente debió de tener conocimiento Claro. sobre ese tratado. Va a quedar ahí ese canal. Porque ahí va a ser la colación entre el acuerdo del 29, pero el acuerdo que se firmó en el 21, que fue ayer, recientemente. Entonces, alguien le dio permiso a Haití para que empezara esa construcción. Claro. Porque ahora, 2 años después, surge este problema. Oiga una situación. Usted invoca y menciona el tratado fronterizo de 1929, así que se llama. Ese acuerdo fue entre el presidente Luis Bourneau de Haití y el general Horacio Vázquez Lajara, que era el presidente. 1929 ya Horacio Vázquez había regresado del John Hopkins de Maryland, Baltimore, que le sacaron un riñón. Sí, donde lo operaron. Él había sido electo con la Constitución del 24, que es la que entra en vigor después que se van las tropas de ocupación del 16 al 24. Entonces, los áulicos, los amigos de él, le dijeron, pero señor presidente, usted puede seguir hasta el 30, porque usted fue electo con tal constitución. Y le hicieron una cuestión jurídica y lo convencieron de que se quedara. Y yo, la valoración que tengo de Horacio Vázquez Lajara es que fue muy buen presidente, muchísimo mejor que su primo, el que nos metió en la deuda, que es, Dios mío, siempre lo confundo con Tejo, que es Moncáceres. Moncáceres era entreguista por las convenciones de 1905 y 1907, era represivo, que tenía su ejército propio, la Guardia de Mon, fusilaba gente, y fue corrupto también. Entonces los mocanos tratan de presentarlo como que era un santo. Entonces, un padre de la patria. Preso por la Guardia Mon. Firman ahí Manuel Arturo Peña Valle, que era un joven de 25 años, que era el asesor legal, que es una de las mentes más bien amobladas que tuvo a su servicio Trujillo. Aunque él murió ya en el 50, murió de 50, como de 50 o 51 años. ¿Quién firma? El embajador en Washington, que era Ángel Morales. Federico Velázquez renuncia cuando se vence sus 4 años. Oiga, qué demostración. Y se va.
Y dice, yo fui electo por 4 años, mi mandato cesa en el 28 y se fue. Entonces, ¿con quiénes es que contrata? Luis Bornó era un presidente títere puesto ahí porque Haití estaba invadido. En el 1915, habían decapitado en una revuelta interna al presidente, creo que se llamaba Prophet. Lo matan y entonces en el mismo 15 Estados Unidos invade Haití, pero en el 16 viene y nos invade a nosotros. Es un punto importante. Del 16 al 24. Entonces ahí es que se establece o se le da aplicación práctica a lo que se había convenido entre la corona española y la corona francesa, donde el conde Annery, en representación de la corona francesa, y el señor Antonio Solano Bonte, que era el gobernador de la parte española, fijan el río Pedernales como frontera sur y el río Masacre, que se llama así hace mucho, antes de la masacre de Moca, el de Güello, esa cosa, como frontera norte. El río Masacre nace en la Loma Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, tiene un cauce recto de 55 kilómetros, de los cuales solo 4. Como menos de 4 kilómetros pasan por ahí. Entran al área que tiene que ver ahí. Hay un área crítica que es lo que se llama el área de la vigía, porque mismo está el Maribarú, que eso es Haití. El río Masacre o Dajabón ha perdido en los últimos 25 años como 52% de su cauce. O sea, es un río con poca agua. El canal se hizo sin las experticias técnicas de impacto ambiental, de la gradiente que le iban a dar. Y un diplomático haitiano retirado que me llamó el día antes que venía a la comisión la semana pasada, me dijo, mire, la propuesta nuestra es que nos permitan usar 50% del agua de lo que queda del Masacre. No hubo resultado en 2 reuniones en la presidencia. Entonces, se invoca ese acuerdo, ese tratado fronterizo, que es un tratado de paz, al igual que el primer acuerdo fronterizo, pero un acuerdo de paz en el que la República de Haití reconoce la independencia nacional. De eso no se habla, pero hay que ir a buscar al libro Los documentos básicos para la historia dominicana de Wenceslao Vega, un historiador, hermano del que fue gobernador del Banco Central, que apellido Vega, no recuerdo el nombre, y ahí él describe y descarga y comenta el documento completo. Eso fue 9 de noviembre de 1874, durante la presidencia de Ignacio María González. Ahí el primer acuerdo, 30 años después, es que Haití reconoce. En el acuerdo, María, antes de tu pregunta, Haití se comprometen, creo que en el artículo 14, a pagarle a la República Dominicana como muestra de buena voluntad 150,000 pesos fuertes, o pesos duros, así era que se llamaba, a la República Dominicana, pero como los haitianos no cumplen la letra, yo creo que ni el inicial lo dieron. Entonces pudiéramos decir, Damián, que el problema no es la construcción de este canal. No, yo creo que el problema sí es la construcción. O que ellos tomaron o van a tomar más agua de la... Unilateralmente, más agua, exactamente. Aunque aquí se sabía que estaban haciendo. Porque entonces, según escuché, estamos hablando de que este río, que como usted bien acaba de decir, ha perdido gran parte de su cauce, tiene como que un solo milímetro de agua. No, milímetros no. Bueno, algo así. Por galones por... El punto es que ellos están desviando el río total, y si ellos lo desvían con esta construcción, porque entonces no quedaría agua para nosotros los dominicanos y para otra parte de Haití que actualmente llega a los sembradíos, los riegos de este canal. Es innegable, porque es la realidad, que eso va a tener un impacto en la ganadería. Y Haití tiene Dajabón tiene 19,000 tareas de arroz, aparte de más de 10,000 tareas dedicadas ¿a qué? A la ganadería. Hay escarceos, opiniones, estudios desde hace años en el sentido de erradicar de Dajabón la ganadería por el impacto ecológico que tiene. Fíjate que la Agenda 2030 quiere sacar el comer carne. Por eso yo tengo en mi perfil que dice,
vegetariano ocasional, lo que indica que cedo fácilmente Ok. a la tentación de comer un pedazo de carne. Somos todos. Es decir, que este cierre fronterizo, esta presión que estamos haciendo a Haití, al fin y al cabo no va a tener ningún fruto. Vamos a tener que dejar o ceder de que el agua lo puedan usar los haitianos. Oye, Madre, ¿tú vas a decir que tú sabes cómo termina la película? No, Sí. no me atrevo, no me atrevo. Sí, como Para que no me me Oye, lo que echen. pasa, en todo lo de la vida, de la existencia, el tiempo es crucial. El tiempo es un valor importante. Por ejemplo, el presidente decretó el cese de expedición de visados, Sí. la suspensión de las visas de 9 haitianos, Importantes, que supuestamente exacto. son ellos. Involucrados, exacto. Y la medida más impactante o de mayor impacto, porque tiene un efecto económico directo sobre el atribulado Haití y también sobre los comerciantes que hacen vida y que mandan patanas de huevos, de Licey, y de pollos, y de jabones, y de cuantas cosas. Eso hay que verlo. Que no entendí cómo ya a una semana de estar cerrada la frontera Yo iba a estaban ese dañando los punto. huevos. Yo Entonces iba los a huevos ese dominicanos punto. Que son lo los que más manden pa' rápido acá. se Muy dañan. susceptible. Se En dañan serio, demasiado Damián. rápido. A la semana se dañan los huevos. Demasiado. Eso es tremendo. Entonces, No. o están Qué haciendo una sarcástico. presión social Muy mediática, sarcástico. o me le están vendiendo los haitianos huevos podridos. No entendí, pero bueno, seguimos. Bueno, el fin es, ¿qué va a pasar? Uno tiene que hacer una proyección. A veces, a mí me acusan de ser pesimista. Pero el que conoce mi biografía sabe que yo he sido un optimista y por eso he llegado a donde he llegado. Ya yo puedo quedarme tranquilo y se puede decir que es un hombre de éxito, para gloria a Dios. Bien. Amén. Entonces, aún así hay que seguir gozando, como dicen en la vida. Entonces, si tú presentas un escenario pesimista, se va a parecer, cuando tú pongas los dos cuadros, el pesimista se va a parecer más a la realidad que el idealista. El idealista se queda en el ideal, ideal. que se le hace utópico y realizable. Así es. Entonces, un escenario ideal sería, los haitianos paran la construcción y no inauguran el 18 de noviembre ni usan el canal. Y traen unas plantas de desalinización, que eso hay que hacerlo, por lo menos del lado haitiano ya, y en el corto plazo en la Del lado República Dominicana, porque aquí se están matando los ríos de una forma acelerada. Entonces, el escenario ideal Sería ese. ese dulce escenario pink. ¿No? El diálogo. El escenario y el tema, la muchacha inteligente. No se le nota mucho, pero me convencido. Escúchame, que yo soy medio... No se Con el preocupe. primero que yo soy duro es conmigo mismo. Yo hasta me insulto. Ay, Oh, Pero no lo voy a hacer aquí. no, no, no. Ese punto Ni vamos ya a no. dejar tampoco. Cuando hay una diferencia entre las parejas, entre los novios y entre los estados, ¿cuál debe ser la vía primaria? la diplomacia. La el diplomacia diálogo. lo dice el derecho internacional. Pero la palabra diplomacia yo no lo he oído surgir, sino medidas que son presión para Haití. Eso es verdad. O sea que empezamos al revés. Y esa es posible. Entonces, esas medidas militares, por ejemplo, fueron consensuadas. Se reunió el Consejo Nacional de Seguridad o de Seguridad Nacional. No sé cómo que cuál es la dos formas, pero es lo mismo, como decía el Chavo. Y de ahí se discutió hacer un despliegue de capacidades militares, que es el término Que están apostados ahora mismo técnico. en la frontera. Y están ahí. Y se compraron vehículos nuevos. Todo. Entonces, y se pusieron drones. Claro. Y el No, cámaras, de nada. helicópteros. Entonces, ahora falta un punto. Es un elemento de presión. Como en Haití no hay un Estado formal, no hay autoridades legítimas, no hay Haití no tiene un solo objetivo de nación, un objetivo nacional, un programa, un proyecto de nación. Vamos a hacer esto. Haití vive con su mentalidad a la garata, Juan Pablo. de víctima Del día a día. y la destrucción. Usted no ve que desde que hay una novedad se oyen toditos hablando al mismo tiempo. En personas del primer mundo hablan más bajo, piensan más. Usted se calla. Un oriental se mantiene por lo general en silencio. Me pasó una guagua amarilla que la llenan de luces y de diablura y le ponen una cosa tipo y montan a los niños ahí para dañarle la mente. Y llevaban a ese muchacho una bulla. Ellos no entendían a sentarse, sino sacando la cara y insultando a todo el que veía. Yo le dije a alguien que estaba aquí. Ah, no. Yo le dije a alguien que estaba Es un conmigo, mira, autobús.
Esos van así porque son hispanos, porque son dominicanos. Si fueran chinos, van que parecen robots, calladitos, esos muchachitos no hablan. Yo estuve en China en el año 18. Por supuesto, mi esposa fue quien financió el viaje porque yo no tengo capacidad económica para pasar de La Vega, ni de la otra banda de Higüey, ni del Cortesín. Estoy criando a mi hija de esa forma. Me dicen que yo soy muy mano dura. Sí. Porque yo le digo que es una niña y debe moverse, pero hay lugares para moverse. Siéntese, esté quieta. Claro. Bueno, podemos tener eso la vida entera. Eso es verdad. No, eso hay que controlarlo. Entonces, el escenario pesimista es el más realista. El canal se va a quedar, llegará un momento van a inaugurar el 18. que será estratégico retirar. Le sugiero al señor presidente que sea gradual el retiro. Claro, no puede ser de un solo. Que sea gradual. No vamos a tener esa debilidad del Estado Dominicano como No, porque hay que apretar y aflojar, es como el pescador. Tira su lazo, su anzuelo y muerde un pez. Por la fuerza él sabe que es grande. ¿Y qué hace? Lo deja que se vaya y lo jala otra vez y lo cansa. Si lo comienza a jalar de una vez, se rompe. Lo pierde. Exacto. Hasta para uno conquistar una dama, uno tiene que apretar y acercar. A usted se le ve que sabe mucho de esos temas. Las tácticas. Se le ve que sabe mucho de esos temas. Son tácticas de defensa. Sí sé en teoría, pero no he tenido la facilidad de tener buenas conquistas y cosas, no. Bueno, hay que estudiar esa materia. Dicho claramente, yo soy un pariguayo en esa materia. Bueno, Damián, su opinión al respecto de mucha gente que entiende que el presidente de turno, que es el presidente Luis Abinader, pues ha tomado este tema como para politizar. Yo no lo veo así. Y yo le haría una sugerencia. Fíjense, el presidente que le ha tocado este escenario más grave es el Luis Abinader. Al que le han tocado más ataques abiertos y visitas del Comando Sur y papelitos y qué sé yo qué, es a este. Y se ha plantado en la ONU, se ha montado en los cocos y ha dicho, en un sentido racional, nacionalista, que tú dices nacionalista, piensa que es un apasionado, un chauvinista. No. Los países que han llegado a algo es porque han amado su nación. Claro. No le ha demostrado coherencia. Por eso. Y ha mostrado coherencia, ha dicho no hay una solución para Haití del lado dominicano. Pero es que ningún país limítrofe, fronterizo, está obligado a cargar con el de al lado. Y menos un país pobre, porque Estados Unidos lo carga con México. No, este es un país rico. Gracias. Lo dijo Balaguer cuando volvió en el 86 con un caldero moviendo una olla. ¿Ese acuerdo que hizo el presidente en la ONU con Kenia se llevará en algún momento a cabo? Fíjate, en términos reales, fíjese que Kenia tuvo la iniciativa de presentar ante el Consejo de Seguridad su voluntad de ceder o de aportar mil militares. Se le llama policías, porque ese es el término, aunque sean marinos, no importa. Sí. Es el nombre que le da la Carta del Atlántico, la Carta Fundacional de la ONU del 1 de junio del 45. Entonces, ellos tuvieron esa iniciativa, ahí se ha unido Bahamas, que los bahameses hablan, muchos de ellos, creol. ¿Por qué? Por la inmigración frecuente y la pesca de haitianos en Bahamas. O sea que los bahameses van a servir de intérprete entre los kenianos que no tienen relaciones diplomáticas con Haití, ojo. ¿Y entonces cómo pero sí hay un tema racial porque los haitianos son africanos trasplantados. Entonces, otra de las maravillas es que nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos y Haití. Entonces, Estados Unidos no tiene embajador en Dominicana, pero sí tiene uno en Haití, que por la inestabilidad en Haití tiene que refugiarse y vive metido para acá, para Dominicana. Cosas que yo no la entiendo. Pero no tenemos nosotros desde aquí. Entonces no le interesa. Tenemos años. No le interesa tener como un nivel, porque si te manda un embajador o una embajadora, aquí estuvo la señora Robin Bernstein, excelente, una señora clara, directa, como uno quiere. Aquí hubo un embajador muy mencionado que era Robert L. Joss. Y hubo uno que se mencionaba mucho, la esposa, Robert Fanning, que estaba la esposa y esa persona. Yo fui a un día de celebración del 4 de julio, exactamente. Y esa gente lo sentí como afable. Como no se vieron distantes, tieso, porque son diferencias culturales. Los vi cercanos. Sí, afable. Pero ya sacaron. Nos mandaron cualquier cosa, después sacaron, después sacaron ese embajador
Y ahora No, estaba Robert Damián. John. Robert. No. No, Robert, el moreno. Ajá, que era el... Robert, no me acuerdo el apellido. Y ahora lo sacaron y hay un nuevo encargado de negocios. Exacto, que encargado es lo de mínimo negocio. que se deja cuando se llama un embajador a consulta, que ese es el término en el haber diplomático. Damián, de mi parte, última pregunta. Usted acaba de tocar un tema para mí crucial e importante y que todavía Ella quiere no... superar las dos preguntas Ay. estelares que tú hiciste ¿Qué vamos a aquí. hacer con Damián? No, para nada. Invitarlo de Este, nuevo. y Me soy- estoy portando gracias. mal No, para no. que me invite. Y soy de las que aboga y comparte que en nuestro currículo educativo se imparta creol, precisamente por lo que usted acaba Yo de presenté decir. en mi cuenta de YouTube, que tengo como Sí. 4.770 seguidores. Qué Muy poco, humilde. necesito más gente. Ok. Ahí hay un video en el que yo recomiendo que se estudie creol. Creol. Por ejemplo, hace más de 20 años que en las escuelas militares le están dando creol y a los policías en el IPES, donde yo fui director. Pero eso es aquí en la República Dominicana. Le dan creol y hay profesores haitianos. ¿Para cuáles? Sí, que en las escuelas militares. Porque un haitiano puede estar hablando con otro. Exacto. Vamos a picarlo. vamos a Sí, matarlo. de ahí Eso no es lo que sabemos sabe que nada. le No, y yo me voy más lejos. Las principales torres de muchos de los sectores capitalinos de donde vive la gente con dinero, vamos a hablar claro, Y Santiago. están dirigidas La seguridad. bajo la seguridad Sí. y el conserje que sabe el manejo De completo, desde el gas, el Todo. agua, la piscina, La la planta, las cámaras. La Es señora que luce un bien, nacional La que haitiano. vive sola, el perro que tiene Gracias. fulano. Exacto. Es un nacional haitiano. Entonces, ¿cómo es que nuestro principal socio comercial, después de Estados Unidos, obviamente, y nuestra principal frontera, y nosotros no sabemos lo que ellos dicen? Hay algo peor. Nuestro país, la República Dominicana, los dos sectores más importantes o renglones de su economía y del desarrollo de cualquier país, entiéndase, producción alimentaria y construcción de infraestructura están en manos de haitianos. De haitianos. Y el renglón turismo también está. Tú te vas a Punta Cana porque tenemos Friusa, que es una pequeña república El 8 haitiana. de Friusa. Y tú agarras y el que te atiende, la que te atiende, el gerente de A y B, son haitianos. Así es. Sí. Entonces no se cumple la famosa cuota porque la ley en nuestro país es letra muerta. Y la fuerza de una legislación consiste en su aplicación. Si no se aplica, no hay nada. Bueno, tú te reivindicaste, María, perdona el tú, tratando de superar la inteligencia de las dos preguntas De Madeline. que me tiró Madeline. La vamos a volver a invitar. Están de Sí. 2-1. Para hablar de inteligencia Pues 2-1. artificial. No, Para pero- la próxima creo que ya no te va a excluir. No. Para Pero hablar Damián va a hablar, exacto. sí, de la inteligencia artificial, artificial. porque es muy interesante ese tema. Y aquí quieren como menospreciar la inteligencia Pero artificial si en no vez de tiene sacarle buen mucha provecho. inteligencia natural. Ay, muchas Tienen que gracias. desprestigiar la inteligencia artificial. Bueno, ¿De qué es lo que está hablando Dios mío. este carajo? bueno, esto fue un se episodio de... acabó el Ay, día. sí, Y lamentablemente. este podcast, acuérdense. El tiempo en buena compañía es poco. Qué Sí. joya. Bueno, el señor Damián Arias, experto en defensa, ¿cierto? Y geopolítica, estuvo con nosotros hablando sobre esto de la problemática haitiana, esta construcción de este canal en el río Masacre. Vamos a ver más adelante cuál será el desenlace. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, @laesquinadenava, y en nuestro canal de YouTube, Navas TV.